Antes de comenzar, debo sincerarme y advertirle que una de las historias del Antiguo Testamento, la cual considero que es la más perturbadora de toda la Biblia, podría ser considerada inapropiada para menores de edad. Por lo tanto, quiero asegurarme de que antes de ver este video, sepas que este contenido no es apto para todas las edades y podría causar trauma en algún momento de tu vida anterior. Los capítulos 19 al 21 del libro de los Jueces contienen la historia a la que me refiero. Muchas personas ya han leído el capítulo 19, pero no han leído el resto de la historia. Creo que esta historia tan perturbadora nos enseña varias lecciones importantes. Primero te contaré la historia de la manera más dramática posible y luego discutiré las lecciones que creo que podemos aprender. Empecemos leyendo el capítulo 19 del libro de Jueces, en el verso 1 del capítulo 19. En la época en que no había un rey en Israel, un levita que residía en una zona remota de las montañas de Efraín, compró a una mujer de Belén de Judá como su concubina. Tenga en cuenta que este hombre levita vive en el norte de Israel y compró a esta mujer para ser su concubina o esposa, como quieras llamarla. Ella vive en el sur de Belén. Ella lo traicionó y lo dejó por la casa de su padre en Belén de Judá, donde se quedó por 4 meses. Luego lo traicionó y regresó a la casa de su padre en Belén. La historia continúa diciendo que este hombre levita quiere recuperar a su esposa y viaja desde el norte de la región montañosa de Efraín al sur de Belén para buscarla y estar con ella de nuevo. Al llegar allí, el padre es muy hospitalario. En varias ocasiones, el hombre solicita que se le entregue a su esposa para que pueda regresar a casa, pero el padre de la esposa responde negativamente y le pide que se quede otra noche. El levita respondió que estaba bien y se quedó otra noche. Esto sucedió durante varios días hasta que el hombre finalmente expresó: «Con todo respeto, aprecio su hospitalidad, pero necesito irme, necesito volver a casa». Finalmente, regresó a su hogar y allí comienza la tragedia absoluta. El hombre está viajando con su esposa desde Belén, en el sur de Israel, hacia el norte de Efraín. Cuando llegaron a Jebús, el siervo le preguntó a su amo: «¿Por qué no nos detenemos en esta ciudad de Jebús y pasemos la noche aquí?». Sin embargo, su líder respondió diciendo: «No nos detengamos en un lugar extranjero donde no haya israelitas, sino que vayamos hasta Gibea». Su sirviente dijo: «Intentemos llegar a uno de estos lugares y pasar la noche en Gibea o Raamá». Por lo tanto, continuaron su viaje y al acercarse a Gibea en Benjamín, el sol se puso. Fueron allí y para su sorpresa, nadie estaba dispuesto a recibirlos en sus casas. La cultura israelita valoraba mucho la hospitalidad. Al final de la noche, un anciano aparece en la plaza y les pregunta por qué siguen aquí. ¿Alguna persona ya os ha recibido en su hogar? Responden diciendo: «No, nadie nos ha recibido». ¿Saben algo?, pregunta el anciano. «Es posible que se queden conmigo esta noche», el levita responde. «Muy bien, solo quiero advertiros que no necesitamos nada de ustedes. Tenemos suficiente comida para nuestros burros, para mí y mi concubina. Solo necesitamos un lugar donde descansar nuestras cabezas. Si me das una almohada, eso es todo lo que necesito». El anciano responde: «No hay problema, puedes quedarte conmigo». El levita, su sirviente y su esposa pasan la noche en la casa de este hombre en Gibea. Sin embargo, mientras se divertían, hombres malvados de la ciudad de repente rodearon la casa y tocaron la puerta. Le dijeron al viejo dueño de la casa: «Trae al hombre que vino a tu casa para que podamos tener sexo con él». Bueno, amigos, es aquí donde la historia toma un giro increíble. Hay hombres malvados que viven en Gibea y los benjamites visitan la casa de este anciano y le dicen: «Hey, sabemos que tienes un invitado en tu casa, tráelo afuera para que todos podamos tener relaciones sexuales con él». El dueño de la casa salió y dijo: «Por favor, no hagan este mal, mis hermanos. Después de todo, este hombre vino a mi casa. No cometan esta horrible atrocidad aquí. Permítanme traer a mi hija virgen y a su concubina, que las usen como quieran, pero no cometan esta atrocidad contra él». Lo que sucede después es impensable, pero trataremos esto más adelante. En el verso 25 se afirma lo siguiente: «Pero este hombre no escuchó, así que tomó a su amante y la llevó fuera. Los hombres que ahí se encontraban la violaron y abusaron de ella toda la noche sin descanso y la dejaron ir al amanecer». Mi amigo,
Por eso dije que este video podría ser considerado inapropiado para menores de edad y podría evocar algunas cosas de tu pasado, porque quiero que te imagines esto. Aquí hay un grupo de hombres pervertidos que se turnan para tener relaciones sexuales con esta mujer. La violan durante toda la noche hasta que finalmente la dejan IR en la mañana. La mujer regresa y cae en la puerta de la casa del hombre donde estaba su amo, a primera hora de la mañana. ¿Es posible concebir tal atrocidad? Está tan agotada, golpeada y maltratada por estos hombres toda la noche, que apenas tiene fuerzas para volver a la casa de este anciano y simplemente cae al suelo. Pero eso no es todo. Continúa relatando que, cuando su amo se levantó por la mañana y abrió las puertas de la casa para salir, la mujer, su concubina, cayó cerca de la puerta de la casa con las manos en el umbral. Le dijo que se levantara, y porque ya debían irse, pero nadie respondió. La mujer había sufrido tal sufrimiento que había fallecido. Considere lo que afirma aquí. El individuo la montó en su asno y se dirigió a su hogar. Lo siguiente es muy triste y extremadamente horrible, pero dice así: cuando entró a su casa tomó un cuchillo, sostuvo a su concubina y la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y luego la envió por todo el territorio de Israel. Todos los que lo vieron dijeron: nada como esto ha sucedido o se ha visto desde el día en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Piensen en ello, discutan y hablen. Este hombre se llevó a su concubina a su casa, la cortó en 12 pedazos y sin duda adjuntó una carta a cada pedazo de su concubina fallecida. Y envió un pedazo diferente de su cuerpo a las 12 tribus de Israel con una carta diciendo exactamente lo que había sido hecho su concubina por sus propios hermanos de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Y cuando estas otras tribus vieron y leyeron lo que había sucedido a esta mujer, dijo: nada como esto ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Ahora hay mucho más en la historia en los capítulos 20 y 21, y quiero empezar a explorar algunas lecciones que podemos aprender de esto. La primera lección es que cuando no hay responsabilidad en nuestras vidas, tendemos a desviarnos. Mira el libro de Jueces, capítulo 19, verso 1, donde se menciona que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, la gente no sentía la necesidad de rendir cuentas o de ser responsables por sus decisiones y acciones. Esto los llevó a tomar malas decisiones pensando que podían actuar sin consecuencias. La segunda lección es asegurarnos de tratar a cada ser humano como un portador de la imagen de Dios. En el relato, un hombre estaba dispuesto a sacrificar la virtud de su hija y la concubina de otro hombre para proteger a un extraño. Necesitamos recordar que cada persona es valiosa y merece respeto. Es importante evitar ver contenido inapropiado en línea y recordar que cada persona merece ser tratada con dignidad, como si fuera nuestra propia hija. En este video quiero destacar una tercera lección. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a cometer actos que nunca imaginamos que haríamos. Si observamos el libro de los jueces en su conjunto, vemos una nación que se ha alejado lentamente de Dios. Lo que sucede en los capítulos 19 al 21 es la culminación de esa separación de Dios, mostrando cuán lejos se ha alejado la nación en su totalidad. Es importante mantener una conexión cercana con Dios para evitar caer en el pecado. La historia no termina en el capítulo 19 y de hecho empeora en el capítulo 20 con una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín. Esta guerra resulta en una gran batalla con miles de vidas perdidas en ambos lados. Al final, solo quedan 600 hombres de la tribu de Benjamín. En el capítulo 21, las otras 11 tribus se sienten apenadas por la tribu de Benjamín, ya que temen que la tribu se extinga al no tener mujeres para casarse y reproducirse. Esto nos lleva a la cuarta lección. Cada mala decisión tiene consecuencias que no podemos elegir. Aunque las acciones de los benjamitas estuvieron mal, la decisión de las otras 11 tribus de pelear y matarlos también tuvo consecuencias. Tanto las otras tribus como los benjamitas deben enfrentar las repercusiones de sus decisiones. Puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir tus consecuencias. Cada decisión que tomas tiene consecuencias, y el problema es que personalmente, tú y yo, no podemos elegirlas. Los israelitas van y matan hombres del clan de Jabes Galaad y toman 400 mujeres que nunca han estado con un hombre.
Estas 400 mujeres son entregadas a 400 de los 600 hombres benjamitas para que estos hombres puedan reproducirse. Sin embargo, surge un problema. Hay ahora 200 hombres benjamitas que no tienen esposas. Los israelitas tomaron una decisión lamentable al darse cuenta de que, a pesar de haber jurado no entregar a sus hijas a los benjamitas, no habían prohibido que fueran tomadas por ellos. Entonces decidieron enviar un mensaje a los benjamitas sugiriendo que durante un festival próximo algunas de sus hijas estarían bailando y divirtiéndose y que, aunque no podían darles a sus hijas debido al juramento, si los benjamitas las encontraban y las secuestraban, estarían liberados del juramento. De esta manera, los benjamitas robaron y secuestraron a estas mujeres durante la fiesta, tomando a las mujeres como esposas. Es una historia de locos y hemos intentado resumirla lo más exacta y rápidamente posible, pero la cuestión es que una mala decisión suele llevar a otra, y todo tipo de malas decisiones afectan a otras personas. Vuelve a repasar esta historia y fíjate en cuántas personas se vieron afectadas negativamente por una mala decisión. Algunos de los hombres de Benjamín se merecían lo que les sucedió, pero la mayoría de la gente de Benjamín no tuvo nada que ver y murió en la batalla. La gente de Jabes de Galad también murió. Las mujeres fueron tomadas de su tierra y entregadas a los benjaminitas, y luego estas otras mujeres fueron tomadas por los benjaminitas y alejadas de sus familias. Todo esto sucedió por malas decisiones. Aquí está la quinta y última lección que quiero animarte hoy. Dios tiene gracia para nosotros, incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas. Observa cómo termina el libro de Jueces. Dice que los benjamitas tomaron el número de mujeres que necesitaban de las bailarinas que capturaron. Regresaron a su propia heredad, reconstruyeron sus ciudades y vivieron en ellas. En ese tiempo, cada uno de los israelitas regresó de allí a su propia tribu y familia. Y por supuesto, el último versículo del libro de los Jueces caracteriza y describe todo el libro de los Jueces. Dice aquí que, en aquellos días, no había rey en Israel. Todos hacían lo que parecía correcto. Mi amigo, aunque Dios fue misericordioso al permitir que esta tribu de Benjamín fuera reconstruida y no se extinguiera, hubo consecuencias por sus decisiones. Y si no hay nada más que te lleves de este video, quiero animarte a entender que cada decisión que tú y yo tomamos tiene consecuencias. Muchas veces ni siquiera son medidas y hay consecuencias que no podemos elegir. Esperamos que este video sea de reflexión para todo aquel que oiga esta historia y sea de bendición para que mejoremos en todo ámbito necesario. Hemos llegado al final de esta historia. Esperamos te haya gustado el contenido de hoy. Y si fue así, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.